Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Compartir la experiencia de la existencia, de la vida, en su manifestación. Siempre hemos sido uno, pero a la misma vez en la realidad somos diversos. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos, hermanas todas. Yo tengo dos preguntas, una que me deja Gerardo del chat y otra que me manda un audio Iván. Empiezo por la de Gerardo. Dice, le pusieron a él en el chat, ¿qué nombre vamos a tener, qué nombre vamos a adoptar como GFU y como orden? Ok, eso está por decidirse. Ya tenemos opciones, pero es todo un proceso. Es todo un proceso, no es solamente el que uno quiere, porque también hay que ver el aspecto legal, que requiere ciertas opciones para ver si no se confunden con otros que ya existen, etcétera. Son algunos detalles, pero pronto ya sabrán a qué decisión consensual hemos llegado, qué es lo mejor y qué es lo que se puede. No, ¿sí? Adelante. Me dejaría probar si se puede escuchar el audio de Iván para que sea que en sus palabras lo que se... No sé si sale bien por acá. ¿Lo ¿Cómo probamos? no? Sí. O si no trato de hacerlo yo como lo entendí. No, no, inténtelo poniendo el Vamos audio. con... Ahí va. Hola, Chago. Buen día. Oye, como yo nunca puedo estar en los diálogos del maestro, ¿tú podrías formularle la siguiente pregunta? Si avisorar el futuro es un ejercicio de conservación. Es decir, hoy día determinamos qué conservar de lo presente con el propósito de que el futuro sea como lo imaginamos, ¿sí? O se ajuste lo más posible a como lo estamos imaginando. Y dentro de este ejercicio de conservación, la pregunta es, ¿vamos a conservar esta masculinización, ¿sí? De la orden, en el sentido de que a partir del segundo grado ya todo es en masculino, y desde el punto de vista de lo simbólico y de lo lingüístico, del lenguaje, resulta como a contrapelo, digamos, del avance de la igualdad de los géneros, en el sentido de lo que dice la tradición, ¿sí? Si la tradición va a cambiar en este sentido o va a seguir siendo eminentemente masculina. Los altos grados son todos masculinos. En algún momento nuestros maestres decían que no podía haber una mujer en el cuarto grado. Hoy día tenemos mujeres en el cuarto grado. Si esta conservación, ¿ya?, que puede en algún momento alcanzar visos de conservadurismo, va a continuar con esta práctica, digamos, de relegar lo femenino, ¿sí?, al menos en el lenguaje, que es importante. Recuerda que el lenguaje es el que genera realidades dentro de la orden, así que vamos a seguir con esa tónica. Gracias, Santiago. Bien, muy buena pregunta. El gran reto no está en que si es de una manera o es de otra. El gran reto es que sea como la vida universal se presenta. El maestre de la Ferrier, muy importante cuando habla de estos temas, no los agota, por supuesto, pero sí plantea las funciones que hay en una de los géneros y las funciones que hay en el otro, y no son iguales. El sentido de igualdad es inexistente en la realidad. No hay nada igual a nada. Hay funciones que podemos comprender o no podemos comprender. No es un tema de votación, es un tema de
reconocimiento. El hermano mayor nos propone sí, porque la función masculina es libertad, así tal cual. Y la función femenina es amor, relación, compromiso, apego, inclusive a los hijos, a la tierra, etc. Y la iniciación como tal es libertad con respeto al amor y amor con respeto a la libertad. Entonces sí, los lenguajes marcan trayectoria. Y ya de un reverendo Gakpa ya debe empezar a ver por qué su misión masculina y no solo su misión femenina debe empezarse a acentuar. Y para eso se le pone una capa hasta la mitad, etcétera, etcétera. Tendríamos que entrar a una concepción no racionalista de conceptos, sino de reconocimiento de cómo opera el universo con sus leyes, sus funciones. No es comparar, es reconocer las funciones. Yo sé que esto toca aspectos de reivindicaciones y de lucha por esto, por lo otro, pero no es eso. La ley del universo es lo que estudia el iniciado y trata de asimilarse a ello. Y con respecto a mujeres del 4º grado, yo no veo ninguna. De estado de conciencia, no. Vive en su casa, va con los muertos, hace esto, hace el otro, escribe cartas llenas de mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, no, a mí no me convence porque alguien le decide poner un grado que tenga ese estado de conciencia. No, discúlpeme, pero yo no se lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque ya pasé por ahí. Y no es un tema que es al estilo femenino y al estilo masculino. La tradición nazarena es para los dos. Léanlo. Cuando te consagras a tu Dios, pa. Ok. Entonces, también el sanyasi. No es un tema, son experiencias para la conciencia. En unas encarnaciones seremos hombres, en otras seremos mujeres. Tendremos unas experiencias o funciones, unas y otras más acentuadas en otras. Tenemos que ver la panorámica en el largo plazo. Todos tenemos que enriquecernos de las dos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué las ponemos en discusión a ver cuál es mejor? Veámoslo en el proyecto del plan de la vida. ¿Y qué órgano nos da? ¿Y para qué nos da esos órganos? ¿Para qué nos da ese tipo de mentalidad? El cerebro masculino y femenino no es igual. Hay más centros de lenguajes en el femenino que en el masculino, pero hay otras determinaciones más preponderantes en el cerebro masculino que el femenino. O sea que ese sentido de la igualdad es inexistente. Lo que tenemos que encontrar es que cada cosa cumpla su función, de acuerdo al plan de la vida, a las fórmulas que usa la vida para manifestarse, regularse y tener propósito. El maestre de la Ferrier aclara, y el maestro Estrada, que si bien hay ciertas cuestiones de la liberación que incumben a lo masculino, muy pocos masculinos las logran. ¿Sí? Si es que la logran. O sea que no es un privilegio, no. Son funciones que se logran a través de ciertas encarnaciones para ciertas funciones. ¿Sí? Ahora, si todas las funciones son para igualarnos, la naturaleza no nos iguala. Porque de acuerdo a las funciones que desarrollamos, se desarrollan los órganos. Como decía, si no mal recuerdo, Lavoisier, la función crea el órgano. Entonces, descubriendo las funciones, estamos descubriendo por qué esos órganos. Inclusive el maestro de la Ferrier hace mención a los órganos fisiológicos como un reconocimiento a que hay diferentes funciones. ¿Verdad? La función de la tierra no es la misma función que hace el cielo, ¿o sí?
No. Y el agua, que el aire, tampoco. Porque esa tendencia a querer uniformizar y igualar. No existe en la realidad uniformidad. Existe cuando un ser humano logra hacer funcionar mejor su propio potencial, descubre que siempre lo había tenido, pero que no lo había descubierto. Y el trabajo iniciático es descubrir esos potenciales en el largo proceso de hombres y mujeres con diferentes circunstancias y funciones. Así como una persona tiene funciones, la vida te expresa sus funciones. A veces te tumba porque la función es que te tumben, para que tú aprendas a levantarte, aprendas a tener más cuidado, aprendas a esto, aprendas al otro. Entonces, si la función crea el órgano y no nada más nos fijamos en el órgano o lo externo, podríamos llegar a comprender más. La iniciación no es un proceso doctrinal. En todo caso, es el reconocimiento de la doctrina divina con la que se ha creado, recreado y sigue recreándose y tiene propósito el universo. Es nuestro gran reto. No a que una persona tenga razón y otra no, sino que al final de cuentas nos ha creado, nos recrea y nos da propósito. Entonces, el trabajo, decía el hermano mayor, el iniciado es aquel que vive de acorde al plan cósmico. Pero bueno, el tema no se agota. El tema es enfocarlo desde un ángulo no estrictamente racionalista, sino un lado de reconocimiento, de estudio, de exploración, de experiencias. Pero recuerden que si uno defiende solamente a la mujer, al rato va a tener que defender al hombre en la siguiente, porque le va a tocar del otro lado. Y si solamente defendemos al hombre, al rato te va a tocar a la mujer y vas a tenerla que defender también, y no acabamos. No hay que defender nada, hay que comprender, asimilar el propósito por las cuales la naturaleza se ha diferenciado o se ha uniformizado. La naturaleza tiene una gran posibilidad de seguirse diversificando. Las especies no se mantienen, se van diversificando. El universo. Entonces, estudiar la vida universal para comprenderla, no para criticarla o para quererla modificar, porque no podemos modificarla, pero sí la podemos llegar a comprender en su propia naturaleza, en su propio sentido y propósito. Eso es lo que yo podría comentar sin llegar a una conclusión definitiva al respecto. Pero el hecho que el hermano mayor enfatizara ciertas cosas me obliga como discípulo a estudiarlas más a fondo y no rechazarlas porque aparentemente van en contra de esto y del otro. Es que van a favor de otras cosas que a lo mejor no están tan obvias, sino ocultas dentro de el plan de la vida. Y así lo iremos descubriendo. Somos estudiantes de iniciación, no estamos consumados. Somos discípulos para aprender, no para descalificar algo que no hemos llegado a comprender. Pero ahí vamos, poco a poco. Pero es un tema que queda siempre abierto. Seguir buscando y comprendiendo el plan de la vida. Es lo que yo puedo comentar, sin tener la última palabra al respecto. No me interesa la doctrina como última palabra y no me interesa el dogma de algo que no se puede comprender. Es una invitación hacia el sentido profundo iniciático que es la comprensión y vivir de acuerdo al plan de la vida universal. ¿Por qué? Porque así afinas, así fluye la luz. Con la razón no fluye la luz. Fluye que alguien gana y alguien pierde. Normalmente. Hasta que la razón es de acuerdo a la razón de la vida, es cuando fluye la luz. Y hay que explorar esas funciones o intenciones del plan de la vida. Bueno, es lo que puedo comentar, sin llegar a conclusión definitiva. Sí.
Sí. Muy buenos días, muy honorable maestro, queridos hermanos. Nada más compartir algo con respecto al cuarto grado, bueno, ahora quinto grado, femenino. ¿Qué le pusieron? ¿A usted se lo reconoce? No. Ah, bueno. No, Aparte no lo podría usted reconocer no. porque no lo ha realizado. Entonces, ella comentaba, yo estaba presente en ese momento, justificando que su esposa del maestro de la Ferrier, Luisa de la Ferrier, traía capa larga y traía cruz de madera. Pero yo en ese momento reflexioné y sigo reflexionando. Pero ¿cómo terminó Luisa de la Ferrier? Pues sí. Es mi conclusión. Sí. Compartí. Gracias. El maestro fue pidiendo que se le sacara de la orden por tantos problemas. Ella quería sujetar al hombre, no reconoció al iniciado. Es más, ella se creyó siempre más que... El hermano mayor dijo que cuando una mujer lleva la capa larga, y hasta ahorita se ha comprobado, no hay ni quien la aguante, se cree superior a todos. Y eso pasó con Luisa. Insultó al anciano, insultó al maestro Estrada y se propuso acabarlo. Se puso del lado oscuro. Entonces no me vengan con esa historia de Luisa. La historia de Luisa no llegó a buen fin. Hasta el maestre mismo pidió que se retire. Hubo una buena relación aparentemente al final, pero como quiera ella se desquitó con el famoso libro. El maestre Laferrier ya por el año 58, 59 habla de una buena relación en forma escrita con Luisa, como que se habían soltado las tensiones, porque ella atacó por todos lados al maestre, como maestre. Ella quería quedarse con Sergio, pero pues Sergio era el maestro. Y al final, pues como quiera, después escribió sus memorias, pero a su conveniencia, donde se ve que está muy resentida. Entonces estaba apegada a cosas, no trascendió. Además, ella escogió otro hombre para que le satisfaciera sus cosas. Un señor que se llamaba Campano, que también hablaba francés ahí, y que se volvió el amante de Luisa abiertamente. Es una historia que pertenece a esas personas, pero que no me vengan a mí justificando porque no tienen fundamento para hablar que fue una iniciada. No pudo, se cayó. Y creo que otra ya está caída. Pero que hablen los que tienen la experiencia. ¿Ok? Y es libertad de ser, sin apegos. Es lo que se le pide cuando alguien da el paso. Y si no puede soltar los apegos, pues nunca da el paso. En el caso de Luisa, se quedó apegado a Sergio, a su esposo, a su Sergio. ¿Ah? Vean lo que le hizo en Nueva York. Tenía ya un prestigio el maestro y todo lo tumbó. Y no sació con eso y siguió y siguió. Pues, ¿qué iniciado que es eso? Ella no pudo, a lo mejor otra mujer sí puede, pero ella no pudo. Entonces no me vengan a justificar lo de ella o la de actual porque ella vive en su casa con su dinero y con sus cosas. Entonces no me vengan a mí porque entonces eso no es, nunca ha sido. ¿Sí? Aunque me la quieran disfrazar, pues sigue siendo lo que es, ¿no? Gente apegada a sus bienes y a sus cosas. Bueno, pero no es un tema de discusión, es un tema de comprensión. O si alguien tiene otra información que no tenga yo, encantado de escucharla, pero que tenga ciertas bases. Entonces, no es el punto. No estamos tratando de juzgar tanto a Luisa o al otro, sino entender de qué se trata el plan de la vida. Ese es nuestro gran reto y nuestro gran compromiso. Sí. Según entiendo por la carta que usted compartió donde el maestro
donde el maestro justamente habla de eso, él habla que sí puede haber ese nivel de conciencia en la mujer. Sí, ha habido en la historia, pero una o dos, y en la era de la época de Tauro. O sea, el punto es que sí puede haber, pero es un reto. Pero su función no será la misma que de un varón. El maestro Estrada también reconoce que en la era de Rama hubo una mujer que alcanzó ese estado de conciencia, no el grado, estado de conciencia. Porque ahí ya no había orden. O sea, es que una cosa es que entender que un grado pues es tema de la orden, pero un estado de conciencia pues no es tema de la orden, es estado de la conciencia del alma. ¿Sí? El maestro Estrada reconoce, dice, pero para estos tiempos, para la misión que tenemos, así es la propuesta que yo les dejo, les oriento, por todo lo que he vivido y por todo lo que he visto y por todo lo que he estudiado y por todo lo que me han transmitido. El maestro Estrada no niega que en la época, de hecho lo escribe, que en la época de Rama hubo una mujer con ese estado de conciencia, porque así era lo que se necesitaba. Y llegó a ese estado de conciencia. Pero el tema es que no es así como que porque una llega, todas llegan, o porque uno llega, todos llegan. Eso es lo que a veces yo escucho y no tiene sentido. ¿Ya? ¿Qué demuestra eso? Los actos. La congruencia. Si tiene alguien ese estado de conciencia, tiene más que poder creativo. En ese estado de conciencia hay un reflejo muy superior de luz incondicionada y no controlada de los asistentes. Una cosa es que alguien tenga control del auditorio y otra cosa es que sea reflejo de la unidad total. Y eso lo confundimos, el proceso racional, con el proceso divino de unidad. Y ahí está. No es por lo que habla, es por lo que se siente. Un venerable no es por lo que habla, es por lo que transmite. Y una cosa que transmite es un sentido profundo de la unidad en todos. Y no división, que es lo contrario. Y no correr a los que no me convienen, tampoco. Es un tema para estudio, para conocer qué tipo de camino nos presenta la vida como oportunidades para el desarrollo de la conciencia. Pero al final de cuentas los hechos son los que cuentan y no las bonitas teorías o los controles o los carismas o las facultades y poderes, los sigis, no. Hay mucha gente que tiene sigis, ¿sí? Y hace cosas que uno se queda asombrado y controla a miles en el auditorio. Cómo tenía Saibaba a su gente, millones ahí, ¿sí? Y bueno, se habla del otro lado oscuro de Saibaba también, ¿sí? De los que conocen, yo no me meto en eso porque a mí me interesa esta tradición en la que yo me comprometí y me siento comprometido y tratarla de seguir aprendiendo por qué y para qué dice lo que dice y por qué lo dice. ¿Ya? Y hasta que no lo realicen no voy a saber si el sentido profundo de para qué lo dijo así. El discípulo, decía el hermano mayor, no niega lo que su maestro le transmite. Si no lo entiende, sigue preguntando, sigue buscando. Y si sigue sin entenderlo, sigue preguntando, sigue buscando. Pero es muy fácil negar a priori de algo que no se ha realizado. Pero bueno, es parte del proceso también. Como decía el hermano mayor, esto se está cocinando, pero que haya proceso, que no haya negación y se acabó. Tampoco es un reto que si somos masculinizantes o que somos feminizantes. De los dos necesitamos. ¿Sí?
reconocer la importancia de una cosa y reconocer la importancia. Uno pertenece a los trabajos de la tierra y otro a los trabajos del cielo. Discúlpenme. Así lo vieron los grandes sabios chinos, así lo vio la gran Kabbalah, así lo vio las grandes culturas, nuestros mexicas también. Tenían el cultivo de la luz y el cultivo de la sombra, las dos. Los objetos dan sombras. La luz, mientras no haya que alguien que lo obstaculice, fluye. Entonces es un tema de seguir estudiando. ¿Por qué las grandes tradiciones dijeron lo que dijeron, como lo dijeron? ¿Y qué relación tiene con lo que está vivo, con lo que está el espíritu vivo de las cosas? ¿Sí? Eso es lo más importante. Está bien que alguien comparta sus descubrimientos hasta donde va, pero no quiere decir que es lo último. Los maestros nos ponen puntos de referencia, a veces no fáciles de comprender, porque los tratamos de comprender con la racionalización normal. ¿Okay? Muy humana, y a veces no es así. Porque el humano a veces tamiza las cosas de acuerdo a su nivel, a su propia concepción, ¿sí? A su propio límite. Y el gran reto es seguir explorando, seguir reconociendo. Algo más. Hay 3 pedidos, maestro de palabra. Adelante. Primero Enar, luego Evana y luego Alejandra. Sí, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, Gracia, y buenos días a todos los que están presentes. Yo quiero continuar lo que usted estaba diciendo antes y me he quedado con una duda. Usted insiste muchas veces en la razón, ¿no? En distinguir lo que es la mente inferior de la mente superior. Y hoy he hablado de cómo con la razón no fluye la luz, sino solo con la razón de la vida. Y luego la necesidad que tenemos o el reto de estudiar la vida universal, es decir, las leyes universales, entiendo, ¿no? Entonces, siempre que cita usted esto, me planteo si hasta qué punto estoy preparada para conocer las leyes universales. Y son tantas leyes, tantas leyes. Hay quien dice que las leyes universales son las del Kybalión, otras veces las de la física. Sí que es verdad que tendríamos que estar atentas, a mí me corresponde a estar más atenta a la naturaleza, observar cómo se producen todos los procesos en la naturaleza, en mí misma, en mi cuerpo, en las relaciones. Pero cuando usted dice que un iniciado y un discípulo no se queda con la duda, sino que sigue indagando y preguntando, y sobre todo no negar, sino indagar, preguntar, estudiar, pues yo le pediría un poco más matizar hacia dónde dirigir ese estudio en las leyes universales, porque también ha dicho usted que no se trata de dogmas ni doctrinas, aunque yo sé que en el antenaje en algún momento se nombra tu divina doctrina. Sería solo la doctrina divina, pero ¿cómo distinguir las doctrinas humanas? O sea, cuando la doctrina divina se expresa a través de seres humanos y va dirigida a seres humanos, ¿cómo podemos confundir y aclarar cuándo es la doctrina divina y cuándo es una doctrina humana y un dogmatismo que puede derivar en un fanatismo? Siempre hay el riesgo de acertar o de errar. Siempre. En la realidad. Lo que yo hablo como razón es mi razón que está basado en mis bases, en mi pasado, en mis conceptos, en mis historias, lo cual no es completo, es parcial. ¿Sí? Y recordemos que el ego incluye el proceso racional y el proceso de instinto de conservación.
Y ahí hay juegos muy particulares entre el instinto de conservación y el ego, en que trata de encontrar las razones que convienen, o las que yo nada más he vivido, pero niego entonces las de los demás. Al ser parcial, no fluye la luz, es lo que sería ver si puedo explicarme un poco mejor. Sí, no es ir en contra de la razón, pero trascender los límites naturales de la razón y condición humana. Ese es nuestro gran reto. Hasta encontrar la doctrina divina, que al final de cuentas, las leyes tienen la última palabra, tarde o temprano. Tienen la última palabra, se han de cumplir. La justicia es ciega. ¿Por qué? Porque siempre se cumple, a tarde o temprano. Tarde o temprano se aplica. Estamos en un mundo de leyes, no estamos en un mundo de caprichos y de arbitrariedades. Nosotros a veces somos los caprichosos y los arbitrarios, pero la vida tiene un sentido y ha tenido por miles de millones de años. El intento de comprender esto. Por ejemplo, el ocultismo es un intento del mundo invisible volverlo un mundo científico. Porque normalmente la ciencia habla de fenómenos físicos, materiales. Entonces salió esas corrientes en 1700 o desde hace muchos años, en diferentes culturas, en diferentes formas, que trataban de hallar un método para estudiar lo que no se ve, lo oculto. El alma, la psique, los magnetismos, las corrientes, los fluidos, etcétera, etcétera. Es un intento. ¿Cuál es el problema? Sí, claro, si se empieza a matizar con intereses personales, ¿sí? De beneficios personales, entonces ya es otra cosa. Por eso hablo de las leyes universales. ¿Cuándo vamos comprendiendo más eso? Cuando trascendemos nuestras propias limitaciones, comprendiéndolas como limitaciones, y nos abrimos al aprendizaje, al asombro, al descubrimiento. Y no a la repetición natural que hace el pasado. Que si bien es una manifestación, está limitada, porque no es total. El único estado no condicionado, no parcial, es el infinito presente, el eterno presente. Ahí se resolverán tantas cosas. O ya están resueltas, pero no las hemos descubierto. No es que no podamos, la experiencia de unidad es posible, pero trascendiendo las condiciones y limitaciones de lo humano. No insistiendo en las limitaciones de lo humano. Porque entonces queremos condicionar hasta Dios, y que si está enojado, y que si está esto, y que si está el otro, y que son problemas personales. Y es como lo que está sucediendo. ¿Cómo escucho yo versiones de que son problemas personales? Yo con unas personas, no son problemas personales. Estamos tratando de dilucidar qué camino es el que trasciende a cualquiera de nuestras personalidades. Y no las limita, y no las controla, y no las somete por los propios miedos. Entonces, yo respeto, pues, si la gente quiere, y siempre la gente, lo más fácil es un problema de ellos. No, no estamos hablando de problema de ellos. Estamos hablando de cuál es la tradición, de cuál es el camino señalado por los grandes maestros de la humanidad, por dónde tenemos que ir. Ese es el tema, pero no lo deriven a lo más fácil. Es un problema de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo más fácil? Como el maestro Marcelli se quejaba también de eso. Dice, ¿por qué siempre me meten a mí? Que es un problema personal entre Domingo y yo. No es personal. Es un tema que él no sigue la tradición, porque no sigue al maestro. Yo intento seguir al maestro, estoy intentando seguir la tradición, eso, pero no me metan en temas personales. O como otras gentes me dicen, es que son sus egos. Ya con eso ya se quitaron de problemas, como si ellos no tuvieran problemas de sus egos. ¿Sí?
No es problema de egos. O puede ser, sí, puede ser, pero el tema de fondo, para sacarle provecho a esto, tenemos que trascender ese tema de que ya yo me defiendo echándole la culpa a otros. Somos muy hábiles como condición humana para no entrar al asunto, al compromiso de fondo, que es con la vida. Ya quitémonos que si es problema personal o que no es problema personal. A Dios, muchas corrientes religiosas lo ven como persona y que platican con Él, ¿verdad? Y que los protege y que son escogidos. Y no, aquí más que escogidos, a todos nos aplica la ley. No es personalizado. El niño tiene que personalizar y jugar con muñecos porque no entiende otra cosa. Y todavía mucha gente adulta quiere jugar con muñecos y con personajes y echarle la culpa de todos sus problemas a esos personajes. No, lo más importante es la comprensión del plan de la vida y no es sentencias. Es que yo siempre sumo. Usted está restando. En fin. Esos diálogos o esos antagonismos o esos encuentros es el gran tema de la vida. Todos estamos jugando. La cosa es que nos demos cuenta qué juegos jugamos. ¿Sí? Pero es muy fácil descalificar. Es problema de ellos. Es como decir, en el fondo, una madre o un padre, es problema de mis hijos. Que lo arreglen ellos. Que lo empiecen a arreglar ellos y ya lo arreglaremos entre todos. No sé si me explico. Pero al final de cuentas, sí es un tema de todos. Aunque mis hijos se quejaban que a veces los bajaba del carro para que se fueran juntos, que estaban peleando, al final yo estaba preocupado de que llegaran. No sé si me explico. Pero los tenía que decir, es que el problema se empieza a solucionar a partir de ustedes y a partir de la importancia de una serie de valores para toda la familia. No sé si me explico. Pero si ustedes no empiezan, el problema está atorado en toda la familia. No es problema solo de ellos. Es problema de los partidos políticos. ¿Es cierto? ¿Y de los votantes? ¿Y a los que se ven influenciados por los partidos políticos? ¿Hasta dónde asumimos una comprensión de por dónde se empiezan a solucionar las cosas y por dónde tenemos que seguir todos? Es nuestra solución. El gran proyecto de la Gran Fraternidad Universal es un proyecto que si no se hace en la mayoría de la humanidad no está hecho. Para no decir la palabra todos, porque todos es muy absolutista, pero en la gran mayoría. O sea que, ¿cómo le hacemos para incorporar a la gente para que le entre a ese gran proyecto? Es nuestro gran reto, porque no es problema de este y otro. Al final de cuentas, el gran reto es cómo incluir en un proceso educativo a todos los seres humanos, que hagan sus disciplinas, que se mantengan sanos, que coman bien, que Mientras no se logre eso, no hay problema de que unos hacen bien y otros hacen mal. Eso es lo que nos dice la razón. ¿O cómo le hacemos para ser más inclusivos de nuestras propias necesidades? Y las de todos. El gran reto. Siguen los grandes retos siempre para trascender nuestras limitaciones humanas. Por eso Michelangelo, Dios y el hombre los puso a una distancia cortita, pero nunca los juntó. Sí, si se ven los dedos, ¿verdad? Que están así, pero no se juntaron. ¿Quién pone límites a las cosas? Nosotros, por nuestras condiciones del pasado. Pero son nuestras bases, no podemos renunciar a ellas, pero un día tenemos que trascenderlas. Sin dejar de aprovechar todo lo que nos han brindado, porque si no, no llegaríamos. Integrar la visión de todo lo que ha pasado en una vida o en muchas vidas y que ha tenido sentido porque hoy me doy cuenta, esa es una gran experiencia, una gran experiencia.
y no sacaría nada de lo que ha pasado porque no sería yo y no serías tú. Decirle a Papá Dios, si no fueras, haces todo lo que haces en tantas maneras que a veces no entiendo, no serías tú. ¿Sí? Ya me igualo contigo. Lo que no entienda de ti no existe tampoco. Acuérdense que la gran corriente racionalista se acentúa con Descartes. ¿Sí? Donde él dice lo que pienso y luego existo. Bueno, ¿pienso yo o piensa el universo? Esa es una buena pregunta, que nunca creo que se la planteó así. Pero bueno, sigamos aprendiendo de la gran lección de vida que a todos nos ocupa y de la cual podemos sacar provecho. Y compartir nuestras experiencias y seguir intentándolo comprender mejor. La última y nos vamos. Evana. Evana. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos y queridas hermanas. Sí, bueno, lo que yo voy a compartir es algo muy terrenal. Es una experiencia y por si le puede servir a alguien, en realidad me avergüenza un poquito, tiene que ver con lo femenino y con las funciones de lo femenino. Estábamos conversando antes de ayer con el papá de mis hijos y con ellos sobre los sepulcros blanqueados, sobre esto de cómo nos trata como muertos muchas veces Jesús el Cristo en las Escrituras, de cómo está siempre haciendo referencia a que hay que despertar, de que somos como muertos, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de eso y de cómo les habla a los fariseos de los sepulcros blanqueados. Y yo ayer tuve que ir a hacer un trabajo con unas compañeras. Nos reunimos con unos pequeñitos, con unos niños, que eran vecinos de una de ellas. Y bueno, yo llevé todas mis cosas, los materiales, todo, y entramos a la casa de una vecina de mi compañera, y yo realmente le pido permiso para pasar al baño, y en la casa era muy pobre, pero además estaba muy sucia, y había un olor muy, muy, muy malo. Entonces eso me impactó, y yo, bueno, desde niña fui siempre criada como compartiendo con todos, no asombrándome ni nada, o sea, nunca teniendo ningún tipo de mirada en menos a nadie, de mirar en menos a nadie. Pero en esta ocasión me sentí algo como nauseabundo, así como algo muy... Entonces cuando llegué a mi casa, mi hijo me dice, ¿cómo te fue, mamá? Y yo le digo, bien, hijo, pero mira, y le hago el comentario. Y le digo, pero había una casa, pero me tocó entrar a una casa, que aquí, que allá, y que así, ¿ya? Ah, bueno. Hoy en la mañana no podía estar el reverendo Santiago en el antenaje, que está todos los días. No podía estar tampoco Rodrigo, me tocó hacerlo a mí, y el mensaje iba directamente para mí. O sea, no iba a caber duda de que era para mí el mensaje, digamos. Y bueno, abro, sale Lucas 11, 37, 38, 39, y dice, entra Jesús, invitado a comer por los fariseos, y se sienta a la mesa. Y los fariseos quedan asombrados porque Jesús no se lavó las manos. Entonces ahí me está hablando de la limpieza, ¿no es cierto?, de las manos. Y yo digo, uy, algo ya me movió esto. Y Jesús les responde, ustedes que andan tan preocupados y tan ocupados de lavar los platos, las copas y todo, y por dentro andan todos inmundos.
le dice. Y yo quedé así, me dio una vergüenza tremenda por haberme sorprendido tanto en el día de ayer, ¿no? Y como inmediatamente ese cable a tierra de ocúpate de tu trabajo espiritual, ocúpate de ti misma interiormente, trabaja. Y llamé inmediatamente a mi hijo, y ahí lo enlazo y lo ligo con lo femenino, porque fue lo primero que me saltó, esto no puede quedar así para Guillermo. Y le hago el comentario, le converso y le digo la reflexión, ¿no? Entonces mi hijo me dice, sí, mamá, es inmediata, o sea, la sincronicidad de la vida para alinearnos, para decirnos cuándo estamos en un error. Siento que es muy importante el rol femenino. Estamos educando seres humanos que tienen que ligar con lo sagrado y también contenerlos en todo sentido. Entonces la formación no es algo que tenga que tomarse con ligereza. Si bien las mujeres podemos salir a trabajar, desarrollarnos más, expandirnos más, pero pienso que es muy importante también en esta reeducación hacia nosotras mismas comprender esa función que tenemos, así con los hijos y con otros niños que también pudieran ser nuestros hijos, tanto de cualquier etapa del desarrollo humano. Eso quería compartir un poco con vergüenza, pero es la No, experiencia por si puede servir a alguien. Gracias. bien. Y hay una cosa muy particular que también sucede en las cuestiones escolares, que no, hasta que no cumples y aprendes lo que tienes que aprender, no te dan otra lección para que la sigas aprendiendo. Porque si no dejas huecos que luego te van a hacer falta, igual que en matemáticas y en otras cosas. Así es la vida. A mí el hermano mayor, la primera enseñanza que me dio y se las comparto, es tenemos que venir a este planeta para aprender lo que tenemos que aprender y para seguir a la siguiente escuela. La siguiente escuela es luz, es libertad pura. Pero no cualquiera llega a esa experiencia, aunque tenga el sexo que tenga. ¿Sí? ¿Ok? No. Aparte hay dos versiones, o los tienes afuera o los tienes adentro. Ya desde ahí empiezan las funciones. ¿Sí? Lo femenino lleva mucho las conquistas interiores, lo masculino lleva las conquistas exteriores, pero tenemos de los dos, somos seres humanos y no solo hombres y mujeres. ¿Cuándo nos vamos a ver como seres humanos? Pues después de largo caminar en una cosa y en la otra integrándolas. Entonces, si nos quieres que aprender bien lo masculino, pues luego te darán el trabajo de lo femenino y después de haber hecho bien lo femenino, te darán lo masculino. Y así es el proceso de polarización, el famoso ley de péndulo, etcétera, etcétera. Es fácil pensarlo, pero realizarlo es mucho tiempo, mucha experiencia, mucha transformación que llevamos a llevar adentro. Ese es concepto de integración y no de antagonismo, saber quién gana. Es muy importante. Perdemos los dos, no ganamos. Porque siempre tendremos los dos. Negar una parte. Bueno, pues que pasen muy buen día en estos temas o en los que les presente la vida. Muchas gracias por estar conectados. Pax. Gracias, maestro. Bonito día. Gracias.